Saludos fraternales en Cristo Jesús. Qué bueno estar hoy lunes nuevamente con todos ustedes compartiendo el estudio de nuestras raíces. Iniciamos con oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado Señor, queremos darte gracias por el perdón de nuestros pecados que recibimos por los méritos de Cristo nuestro Señor y que por gracia nos has otorgado. Asimismo, Señor, estamos agradecidos y confiados de que el Espíritu Santo es nuestro guía y nuestro maestro para el estudio de la clase de hoy. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, mis hermanos y mis amigos, qué gusto poderlos saludar hoy lunes. Estamos ya a vísperas de la Navidad, un tiempo muy especial. Y quiero agradecer al Señor por la fidelidad que ustedes han tenido para con estas clases. Realmente ya estamos aproximadamente en unas 25, 26 clases que hemos desarrollado los lunes del estudio de nuestras raíces. Ustedes recordarán que iniciamos haciendo una introducción a la simbólica luterana. Luego estuvimos estudiando brevemente la introducción a la fórmula de concordia y hemos iniciado también el estudio introductorio de la apología de la Confesión de Augsburgo y aquí vamos, ya estamos estudiando bastante avanzado este estudio en el artículo 17 de la apología de la Confesión de Augsburgo. Vamos a leer la palabra del Señor, entonces les invito para que abran sus Biblias en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3 hasta el versículo 12. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3 hasta el versículo 12. Y leemos la palabra de Dios. Debemos dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe en su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado entre vosotros, y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Amén. El tema de hoy es el retorno de Cristo y el juicio de Dios en el día final. ¿Por qué leemos primero la palabra de Dios? Porque ya hemos avanzado en estos estudios y lo que hemos declarado es que la norma de norma es la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, infalible. Por eso, como cristianos confesionales,
Nuestro deseo es honrar lo que enseña las Sagradas Escrituras. Y en las Sagradas Escrituras encontramos la doctrina del regreso de Cristo como Señor de todas las cosas, para juzgar a los vivos y a los muertos. La base de las confesiones de fe es precisamente la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no sustenta nuestras confesiones, no debemos creer en tales artículos, porque no estarían basados en la enseñanza inspirada por el Espíritu Santo en la palabra. Así que la doctrina luterana confesional no es una doctrina de hombres, mucho menos es una doctrina emocionalista, es decir, una doctrina que ha salido de la falsa inspiración de muchas personas que dicen que tienen sueños, visiones, profecías y todas estas falsedades que solo demuestran cuán alejados están de la palabra de Dios. Todas nuestras doctrinas se deben juzgar de acuerdo a lo que enseña la palabra inspirada de Dios, es decir, la Biblia. En este caso, el símbolo apostólico, o también conocido como el credo apostólico, o el símbolo bautismal romano, que también es otro nombre que se le da al credo apostólico, en una de sus partes nos dice que el Señor vendrá de nuevo para juzgar a los vivos y a los muertos. Cuando este credo surge y comienza a ser usado como una fórmula para los catecúmenos que eran bautizados, el propósito con esta pequeña frase era resumir lo que enseña la palabra de Dios respecto a la segunda venida de Cristo. Y nuestras confesiones luteranas, específicamente el artículo 17 de la Confesión de Augsburgo y de la Apología de la Confesión de Augsburgo, nos enseñan que esta es una doctrina bíblica que como cristianos debemos creer y que debe producir en nosotros gozo y consuelo de saber de que Cristo vendrá de nuevo para juzgar a los vivos y a los muertos, y que a nosotros los creyentes nos dará la bienaventuranza de la vida eterna en el cielo. Por tanto, partimos de la Escritura, como lo hemos dicho. Y si ustedes me permiten, vamos ahora sí, ya después de haber leído lo que nos dice la palabra de Dios respecto a la venida de Cristo. Y recordemos que la iglesia de Tesalónica, una iglesia que el mismo Pablo en este pasaje nos dice que soportaron persecuciones, tribulaciones, momentos difíciles, pero ellos tenían su confianza en la obra perfecta de Cristo. Y Pablo les da un consuelo grande al decirles que Cristo vendrá con poder como juez de aquellos que hacen la maldad para castigarlos, pero también para recompensar a los justos y a los santos que han creído y esperado en su salvación. Vamos entonces ahora a ir primero a la Confesión de Augsburgo. ¿Por qué primero la Confesión de Augsburgo? Porque ya hemos visto en otras clases anteriores que la apología es precisamente la argumentación, como su nombre lo dice, apología, el argumento acerca de por qué nosotros tenemos estos artículos. Entonces, originalmente, cuando se escribe la Confesión de Augsburgo en el año 1530, decía lo siguiente respecto al artículo 17 del retorno de Cristo. También se enseña que nuestro Señor Jesucristo vendrá en el día postrero para juzgar y que resucitará a todos los muertos, dará a los creyentes y electos vida y gozo eternos, pero a los hombres impíos y a los demonios los condenará al infierno y al castigo eterno. Vamos a detenernos en la lectura allí para unir con lo que dice la Sagrada Escritura. En el texto que leímos en 2 de Tesalonicenses capítulo 1,
como también lo enseñan otros pasajes de la Sagrada Escritura, como Mateo 24, como Segunda de Pedro, capítulo 3, entre otros, que nos hablan sobre la segunda venida de Cristo. Aquí el artículo está diciendo que creemos y esperamos de que Jesucristo vendrá en el día postrero como juez para resucitar a todos los que han muerto. Y Él dará a los creyentes, aquellos que han sido elegidos por el Señor, vida y gozo eternos. Pero a los hombres impíos les espera la condenación y el castigo en el infierno. Esto es lo que dice el artículo. ¿El artículo va en contra de la Biblia? No, porque ya Pablo nos ha dicho en el texto de Segunda de Tesalonicenses que acabamos de leer, que precisamente esa es la esperanza del cristiano en la segunda venida de Cristo, que Él vendrá para juzgar a aquellos que han hecho lo malo y que le recibirán entonces el castigo y la condenación eterna. Pero a los creyentes nos dará gozo y vida eterna en el cielo. Eso es lo que enseña la Sagrada Escritura y lo que sostiene también nuestra confesión. Seguimos leyendo. Consiguientemente, se rechaza a los anabaptistas que enseñan que los demonios y los hombres condenados no sufrirán pena y tormento eternos. Vamos a detenernos nuevamente. Los anabaptistas, ya hemos hablado también en otros programas acerca de ellos, pero si alguno quizás no sabe, en este momento podemos decir que los anabaptistas fue un grupo que surgió muy contemporáneamente con la Reforma Luterana. Ellos se caracterizaban porque bautizaban de nuevo a las personas, porque decían que el bautismo de infantes no era válido y que el bautismo era una profesión de fe y que la persona lo tenía que hacer en una edad donde fuera capaz de creer y argumentar, como hoy en día muchos grupos así lo creen, ¿verdad? Y de esta manera ellos también no solo se basaban en el bautismo, sino también tenían otras doctrinas, entre las cuales algunos de ellos enseñaban que los demonios y los hombres que habían sido condenados al infierno, Dios al final nos iba a perdonar porque el amor de Dios era tan grande que era imposible que un Dios tan amoroso pudiera condenar al hombre a la condenación eterna. Esa doctrina hoy todavía persiste, no en el anabaptismo, sino en muchos círculos, inclusive en muchos libros impresos uno escucha ese tipo de enseñanza. Si Dios es amor, Dios es bueno, Dios es todo misericordioso, Dios no puede castigar porque Él perdona, porque Él es amor, entonces nadie va a ser condenado. ¿Pero será eso lo que enseña la Biblia? Por supuesto que no, porque ¿qué es lo que nos enseña la Biblia? La Biblia nos enseña con claridad de que aquellos que no tienen a Jesús en sus vidas, ellos sufrirán una condenación en el fuego eterno, en el infierno. Eso es lo que nos enseña la Sagrada Escritura y no podemos ir en contra de ello. Continúo leyendo. Asimismo se rechaza algunas doctrinas judaicas y que actualmente aparecen, las cuales enseñan que antes de la resurrección de los muertos, solo los santos y piadosos ocuparán un reino en este mundo y aniquilarán a todos los impíos. Las doctrinas judaicas eran doctrinas, como lo menciona la Confesión de Augsburgo, que eran doctrinas que hablaban de un reino milenial en el cual los cristianos iban a gobernar y de esta manera iban a ocupar un lugar en el reino de Cristo para aniquilar a los malos. Pero el término judaico que se usa allí también se puede usar hoy en el contexto de tantas falsas interpretaciones que se están dando alrededor de la segunda venida de Cristo. Especialmente porque se le llaman judaicas, porque muchas de esas doctrinas
que hablan de la escatología, es decir, de la doctrina del final de los tiempos, dice que Dios va a salvar a Israel no porque tuvieron fe en Cristo y fueron convertidos por el Espíritu Santo y recibieron la gracia de Dios, sino que ellos van a ser salvos por ser judíos y supuestamente por el pertenecer a esa nación. Pero eso no lo enseña tampoco la Biblia. En ninguna de sus páginas encontramos tal enseñanza. Solo hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. El Evangelio es para judíos, para gentiles, para todos los hombres, pero a ellos se les anuncia el Evangelio como una buena nueva de salvación. Muy bien, ahora sí podemos ir a la apología. La apología es un artículo muy corto porque realmente solo está validando lo que acabamos de leer. Y la apología en el artículo 17 acerca de la segunda venida de Cristo para juicio dice lo siguiente: nuestros adversarios aceptan sin reparos el artículo 17, en el cual declaramos que en la consumación del mundo, es decir, en el día final, Cristo retornará y resucitará a todos los muertos. Allí está la doctrina de la resurrección de los muertos. ¿Dónde está esa doctrina en la Biblia? Pues si vamos a la escritura, en 1 Corintios capítulo 15, el apóstol San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, se tomó varios versículos para aclararnos la doctrina de la resurrección. En el día postrero, el Señor mismo, con trompeta de Dios, Él resucitará a los que han muerto en Él, para que estemos con el Señor por siempre. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Entonces Cristo resucitará a los muertos y a los piadosos les dará vida eterna y gozo eterno. Esa es la bienaventuranza de nuestra salvación. Y a los impíos, empero, los condenará para que juntamente con el diablo sufran tormentos sin fin. Esta es la condenación. Y con esto, amados hermanos y amigos que nos están escuchando en esta noche, en esta clase, nos queda claro de que no existe tal doctrina como la doctrina de una soteriología amorosa de Dios, en la cual Dios, por amor, al final va a perdonar a los demonios, va a perdonar a todos los pecadores y los va a salvar. Si esto fuese así, en vano sería la muerte de Cristo. Pero nosotros hemos sido llamados a salvación por medio del Evangelio del Señor Jesucristo. Y gloria sea a nuestro Dios que nos ha salvado por gracia, por medio de la fe. También se afirma la doctrina de la resurrección de los muertos, cuando nuestro postrero enemigo, como dice Pablo, la muerte, será entonces exterminado. Y esa es una bienaventuranza de eterno consuelo y salvación para todos nosotros. Muy bien, amados, esta fue la clase de hoy. Los esperamos el próximo lunes con el favor del Señor para que continuemos estudiando nuestras raíces. Oremos al Señor. Bondadoso Padre, agradecemos por la clase de esta noche y por el consuelo de aprender más de tu palabra, porque ella es nuestra luz y lámpara en el camino. Fortalécenos en tu gracia para que anhelamos siempre tu segunda venida en gloria. Y como nos dice el libro de Apocalipsis, Maranata, amén, ven Señor Jesús, amén. El Señor les bendiga grandemente. Hola, hola. Cristo me salvó, Cristo me salvó. Vamos por los cielos, oh Señor. Y mis luchas terminarán cuando en la tumba mis restos están. Por los cielos.
los cielos.